Hashem, Shabbat Shalom para todos. Damos una bienvenida a nuestros amigos y hermanos de Instagram que están conectados en estos momentos. También para los que van a ver esta parashá grabada. Sea una bendición sobre ellos, sus familias y también sobre toda nuestra congregación. Avinu Malkeinu, gracias por permitirnos tener una nueva oportunidad, un nuevo comienzo de poder meditar en esta parashá tan importante. Sea tu bendición, sea tu dabar, tu palabra en mi boca y también a través de tu rúa, tu espíritu en los oídos de cada uno, y que esta parashá, que esta palabra que es dada para nosotros pueda ser de crecimiento para nuestras vidas y que pueda dar fruto en nuestros corazones y en nuestra vida diaria. Gracias, Hashem, por Mashiach, sin el cual no pudiésemos estar delante de tu presencia. Por los méritos de Yeshua, amén y amén. Pueden tomar asiento. Bueno, damos gracias al Eterno por permitirnos llegar nuevamente a este nuevo ciclo de la Torá y poder estudiar esta parashá que es Noaj, una parashá muy hermosa. Creo que todos los que hemos crecido dentro de los caminos del Eterno por uno o por otro lado, o hemos estado en el conocimiento de la Biblia, la historia de Noé, o de Noaj como lo conocemos aquí en el judaísmo, es una historia muy pintoresca para los niños sobre todo, ¿no? Para los animales, el arca, un mensaje de redención, el arco iris. Vienen muchos recuerdos a mi memoria de cuando era niño, dibujando los animales, el arca, Noé, su familia, el arco iris, el diluvio, las aguas. Y esta parashá nos habla de un pacto que el Eterno hace con Noaj, el cual es para salvación. Diga salvación. Y ese pacto viene a través de algo que hemos venido estudiando hace mucho tiempo, que nos lleva a justamente la Torá, que es: sin obediencia no hay salvación. Tiene que haber obediencia. De hecho, si Noaj, al recibir todos lo que Hashem, bendito sea, le da todas las instrucciones, si Noaj no hubiese sido obediente, no hace el arca, no hace todas las instrucciones que hace el Eterno, y obviamente no hay salvación. Pero en medio de toda esta generación perversa, porque así lo describe la Torá, en medio de esta generación perversa, dice que había un hombre justo. La tradición, comparando a Noah con otros como Enoch, como Abraham, como Moshe, tal vez era el más simple. La tradición incluso dice, bueno, era lo que había. Noah era como el que había, como el que quedaba. ¿Ah? Pero sin embargo, dice la palabra que era un hombre justo. Y ya decir que un hombre justo ya es mucho decir. ¿Ok? Y algo importante que me impacta también, que no era solamente un hombre justo, sino que caminaba con Elohim. Podemos decir nosotros que somos justos, o ser considerados justos. Tal vez algunos podrían decir con su comportamiento, bueno, ahora como estoy haciendo las cosas bien,
me considero justo. Muchos lo piensan así. Como ahora pienso que tal vez estoy haciendo las cosas adecuadamente, me considero justo. Pero la pregunta es, ¿caminamos con el Eterno? Porque hay una gran diferencia entre considerarse justo y caminar con el Eterno. Cuando decimos caminamos con el Eterno, es porque estamos dispuestos a todo con el Eterno. Es porque no le tenemos miedo al mundo de caminar con el Eterno. Porque una cosa es ser justo o tratar de hacer las cosas bien, pero puedes vivir una vida ermitaña, por decirlo así. Pero cuando caminas con el Eterno, en tu vida diaria estás con Él y estás dispuesto a todo por Él. ¿Sí están conmigo? Y justamente la obediencia y caminar con el Eterno es estar dispuesto a todo con Él. Y no a lo que digan los demás o lo que puedan decir los demás de ti. O porque has conocido al Eterno a través del Mashiach, porque Mashiach es la imagen visible del Elohim invisible al cual nosotros seguimos. Y es el que nos ha dado una identidad para entrar dentro del pacto. ¿Sí están conmigo? Y cuando decimos eso, es porque enfocamos el caminar con el Eterno como un camino duro muchas veces, difícil muchas veces. Porque es muy bonita la historia de Noah. Sin embargo, dice la palabra que estaba en medio de una generación perversa. Y cuando digo perversa, es todo lo perverso que usted se puede imaginar, a tal punto de corromper completamente la creación. Y donde nos dice la palabra que el Eterno se duele en su corazón, aunque hay otras que dicen se arrepiente, pero no es la traducción. Se duele en su corazón, siente dolor y quiere destruir absolutamente toda la creación por la perversión y la maldad, tanto en el hombre como en la tierra. Diga la tierra. Porque el hombre había maldecido la tierra. Al hombre se le dio la autoridad para sojuzgar la tierra, para representar la tierra y ser la autoridad en la tierra. Y cuando el hombre peca, cuando el hombre desobedece, maldice la tierra. Y estoy hablando de las autoridades como principales y después todo lo que viene de rango. No lo voy a hacer con una comparación con lo que está pasando no solamente en Venezuela, sino en distintas partes del mundo. Y como juicio vemos el agua que el Eterno envía para una tevilá, podría ser, para limpiar, para santificar el pecado del hombre sobre su creación. El Eterno nos ha dado una gran responsabilidad, nos ha dado la autoridad. Y cuando digo autoridad es con las cosas que usted maneja. Si usted tiene hijos, el Eterno le ha dado la autoridad sobre sus hijos. Si usted tiene un hogar, si usted tiene un cargo, el Eterno le ha dado la autoridad para sojuzgar sobre ese cargo. Siempre teniendo temor de Hashem, teniendo temor de sus instrucciones, porque al tener temor de Hashem, sujetarse a la autoridad divina,
a la autoridad superior, que es el Eterno, todo va en un orden perfecto y todo lo que usted maneje va a ir en ese mismo orden. Pero si usted se rebela contra el Eterno y usted empieza a desobedecer, obviamente todo lo que usted realice dentro de su cargo, sea sus hijos, su familia, trabajo, estudios, lo que usted represente se va a pervertir y se va a destruir y va a generar el caos. Diga caos. En Bereshit, la parashá pasada, vimos que la tierra estaba desordenada y vacía. Esta vez la tierra está con gente, pero está desordenada. Y hay un caos creado por el hombre y su desobediencia para el Eterno. Cuando decimos eso, es porque si lo reflejamos en nuestra vida, ¿cuántos han tenido problemas? ¿Cuántos han tenido problemas? Y usted analizando los problemas antes, lo primero que hacía era echarle la culpa al diablo. Eso es por culpa del diablo. ¿Ah? Y resulta que cuando investigamos y nos compenetramos en la palabra y vemos que el diablo es esa tendencia al mal, y vemos que el enemigo es esa tendencia al mal que está en nuestras propias vidas, y que tenemos una lucha con esa tendencia al mal constantemente, nos damos cuenta que somos nosotros mismos los que generamos ese caos, esos problemas en nuestras vidas. ¿A raíz de qué? Lo que alimenta al Yetzer Hará, lo que alimenta al Hasatán, al contrario, es la desobediencia. Diga desobediencia. La desobediencia, el no sujetarse a la autoridad, es lo que alimenta al Yetzer Hará, al enemigo, al Hasatán, al diablo, como usted lo quiera llamar. Yo siempre lo digo así porque hay muchas vertientes y hay muchas personas que lo quieren llamar de la manera más conveniente. Parece que cuando le dicen diablo, tridente y eso, cola, se ponen, no, eso es católico, eso es cristiano, eso no sé qué y tal. Pero en las comiquitas y en todo sabemos cómo está representado el Hasatán, no, el diablo. ¿Cómo está representado? Con unos cuernitos, un tridente. Pero usted no se ha dado cuenta que tiene la misma cara del que es bueno. No, le estoy diciendo franco. No se ha dado cuenta que tiene la misma cara del que es bueno. No se ha dado cuenta que tiene la misma cara del protagonista que se encuentra en medio de esa disyuntiva. ¿Por qué? Porque esa tendencia al mal somos muchas veces nosotros mismos cuando le damos la autoridad, regalamos la autoridad. Y eso es lo que hizo el hombre en los tiempos de Noé. Era tanto el pecado del hombre como tal y la rebelión, porque la rebelión creo que es el caos que ocasiona justamente esta generación, es porque era una generación que no se arrepentía. Diga, no se arrepentía. Creo que cuando estamos inmersos en medio de un problema, de una situación, incluso de un pecado, lo peor que puede pasar en tu vida es no arrepentirte por un corazón duro. Porque el Eterno ve nuestras vidas y no importa el tamaño del pecado, sea una mentira pequeña o sea algo abominable a sus ojos, un corazón contrito y humillado, el Eterno no despreciará. Y cuando vemos esto, es porque cada vez que nos dicen el Antiguo Testamento, la Torá, supuestamente nos muestran un Dios muy severo, muy fuerte, muy duro. Incluso han dicho hasta un Dios malo. Imagínense lo que han dicho muchas personas interpretando esto.
Sin embargo, cuando estudiamos a profundidad, lo que podemos ver es que Él es un Dios de justicia. Elohim Adonai, como en la creación. Elohim, justicia, pero Adonai, misericordia. Él es misericordia. Porque a pesar de que toda esta generación estuvo envuelta dentro de medio de una maldad, rebelión, a tal punto que no se arrepentía, Él tuvo misericordia y halló a uno con el cual realiza un pacto. Si el Eterno te ha hecho un llamado, ¿hasta qué punto eres capaz de caminar con el Eterno? ¿O solamente simple ser un justo? ¿O considerarte un justo? Un justo es aquel que cumple los mandamientos, que trata de obedecer Torah, que trata de hacer las cosas como dice la Torah. Pero el que camina con Hashem está dispuesto a recibir humillaciones, está dispuesto a enfrentar todo lo que tenga que enfrentar porque camina con el Eterno. Y cuando tú caminas con el Eterno, todo el entorno que rechaza y es rebelde con el Eterno te va a señalar y te va a decir que tú no estás en onda, en sintonía con ellos. Y te van a hacer sentir mal, te van a hacer sentir culpable. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a ser obedientes caminando con el Eterno? El Eterno le da unas instrucciones a Noah de algo que nunca se había hecho, de crear una barca. Bueno, no una barquita, una barca grande. Y al crear con ciertas instrucciones perfectas y precisas de toda esta barca, estamos hablando de 120 años. 120 años que estuvo construyendo esta barca. Pregunto, ¿estos 120 años eran para Noah? ¿O estos 120 años era para esa generación? Porque Noah estaba obedeciendo. Ahora, un hombre justo, pero sobre todo yo a Noah lo llamo un hombre obediente. Porque déjame decirte, estar 120 años de la promesa que Hashem dijo, voy a mandar lluvia, agua, y voy a arrasar con todo. Tal vez el primer mes tú trabajes con ahínco. Bueno, yo confío en el Eterno. Y los 6 meses siguientes, y al año también. 2 años, 3 años construyendo y esperando. 5 años, 10 años, 20 años, 40 años, 80 años. 100 años esperando, construyendo en la promesa de Hashem. Y con toda esta generación perversa y mala, burlándose de Él, porque se casaban, se emborrachaban, vivían su vida, dicen escritos de los sabios, que los animales se juntaban unos con otros de distintas especies, se ayuntaban, el hombre se ayuntaba con los animales, asesinaban, robaban, que era el colmo de todo, robar lo ajeno, apoderarse de lo ajeno, la injusticia total, sin derecho a reclamo. Toda esta generación se burlaba de Noah. ¿Por qué? Porque él caminaba con el Eterno. No solamente por ser un hombre justo. Un hombre justo o alguien que se considere justo es bueno. Ahora creo que estoy haciendo las cosas bien. ¿Ah?
Creo que estoy obedeciendo, estoy caminando, creo que estoy haciendo las cosas bien. Pero caminar con el Eterno y estar dispuesto a ser señalado, estar dispuesto a sufrir humillaciones muchas veces, señalamientos muchas veces, y no temor de esconderte de esas situaciones. ¿Por qué? Porque estás caminando con el Eterno. Eso se llama obediencia. Diga obediencia. Porque la obediencia trae salvación. ¿Sí están conmigo? Entonces, porque muchos dicen, la salvación es gratis. Sí, claro, la salvación es gratis. Pero tienes que ser obediente. Tienes que poner de tu parte. La salvación está allí y te ha llegado a ti. Pero tienes que ser obediente. Tienes que seguir los mandamientos del Eterno. Si nunca había sido construido algo así, yo me imagino cada vez que Noah clavaba una tabla, serruchaba una madera, cortaba un árbol. ¿Usted sabe cuántos árboles tuvieron que haber cortado? Y se preguntaba, ¿qué estoy haciendo? Usted imagina, póngase un momento en el papel de Noah. Si nada más por hacer el Shabbat, pero ¿por qué el Shabbat? ¿Pero por qué los panes? Las velas se me olvidaron, las tenía que comprar. ¿Por qué me tengo que vestir bien para recibir el Shabbat? Que hay muchos que lo reciben en chores aún, ¿no? Y en ropa informal. ¿Por qué hacer todo eso? Imagínense si les mandaran a hacer un arca. Creo que hay una película famosa de esa, ¿no? Moderna, del arca, algo moderno del arca. Da mucha risa esa película porque imagínense hacerlo en un tiempo moderno. ¿Cuánto no hemos imaginado haciendo algo así, no? Y él se tenía que aguantar las burlas de todo en la película. Algo más moderno, ¿no? Pero imagínense en ese tiempo de nuevo. Imagínese usted que ha sido escogido y ha sido llamado a este camino de la Torá, del judaísmo, bajo la perspectiva de Mashiach Yeshua. Y la gente le dice, ¿y tú ahora eres y que judío? No, y que ahora tú eres y que un judío y aparte que cree en Jesús, en Yeshua. Pues déjame decirte que ese es tu arca. Ese es el arca que tú estás construyendo de obediencia. ¿Por qué? Porque es un pacto que el Eterno está haciendo contigo. Para salvación no solamente tuya. Tú y tu familia. Diga familia. Porque el Eterno siempre ha pensado en la familia. La familia es el núcleo de la creación del Eterno. Cuando fue Adán y Eva, serán una sola carne y procrearán y serán una familia, prácticamente lo está diciendo. Con el pacto noágico, el pacto de Noah, dice tú y tu familia serán salvos. Tú y tu familia entran dentro del pacto para salvación, dentro del arca. Cuando salen del arca, tú y tu familia se multiplicarán. Cuando el Eterno habla con Abraham, dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y a pesar de que tu esposa es estéril, tú tendrás descendencia porque yo lo he prometido. Y si tú caminas con el Eterno y la promesa está sobre ti, no importa lo que digan los demás, no importa lo que tú te vas a enfrentar. El Elohim es un Elohim de milagros y va a abrir camino donde tú no crees que hay. Y si estamos en medio de caminar con el Eterno,
de construir el arca donde todos te van a mirar y se van a burlar. ¿Qué es eso que estás usando ahora en la cabeza? ¿Ah? ¿Qué es eso que ahora que guarda los viernes? ¿Qué es eso que ahora hay que hacer una fiesta y unos panes sin levadura? ¿Ah? ¿Qué es eso que ahora estás hablando y que otro idioma? Habráse visto. Es más, hay gente que se burla, no es que se habla hebrañol. ¿Ah? Y se burla, no, es que eso y que mesiánicos hablan hebrañol. Hasta yo he caído muchas veces en eso y el Eterno me hizo meditar. ¿Saben? Toda esa gente está construyendo un arca. Toda esa gente está serruchando, está clavando y está obedeciendo con su ignorancia, pero está obedeciendo. Porque la palabra no me dice que Noah era un experto haciendo barcas, ¿no? Pero la obediencia y un corazón obediente hace que el Eterno te perfeccione. Hace que el Eterno te hermosee. Hace que el amor del Eterno se derrame sobre ti. El Eterno no busca personas perfectas. El Eterno no busca personas que sean completamente justas, porque no hay justo ni uno delante de Él. No solamente que el Eterno te vea justo, no. El Eterno quiere obediencia. Y cuando somos obedientes, ¿saben qué es lo que más nos enfrentamos todos los días? Que somos imperfectos. Diga imperfectos. Porque mientras más tratamos de ser obedientes, más nos damos cuenta que pecamos y que desobedecemos muchas veces. ¿Por qué? Porque el que es obediente estudia y sabe lo que tiene que hacer. Y más aún sabe que cuando no lo hace, por el conocimiento de la obediencia, se da cuenta que es imperfecto. Y hay dos caminos. El camino del que trata de ser perfecto por su propio esfuerzo y el que trata de ser perfecto con la gracia del Eterno. ¿Que nosotros debemos hacer nuestra parte? Sí, pero nunca por nuestros propios méritos. Porque la única forma, escúcheme bien, la única forma para que el Eterno vea nuestras vidas es solamente a través de la sangre del Cordero. Amén. Es solamente a la sangre de aquel que fue obediente en absolutamente todo. No hay otra forma de que el Eterno te vea. Solamente con la sangre del Mashiach, con la sangre de Yeshua. Leímos en Romanos capítulo 11, quiero que busquen en sus Biblias por favor este texto que me pareció muy importante. Los que trajeron Biblias, los que están dispuestos a caminar con el Eterno. Si no tiene Biblia, cómprese una. Miren, yo les voy a decir algo. Si uno aprende algo aquí dentro de la tradición, es que todo está escrito. Incluso al decir las oraciones se leen para no equivocarse. Entonces, si vamos a meditar en la palabra del Eterno de día y de noche, tenemos que tenerla encima. Porque la mente divaga.
lo que está escrito no. Sí me voy a entender, ¿verdad? Romanos capítulo 11, versículo 25. Este escrito de Rav Shaul me parece que es un escrito hermoso, bello, espectacular. Porque cuando nos habla sobre el remanente, nos habla sobre la raíz, nos habla sobre el olivo natural y el olivo silvestre, y cómo es injertado en uno y cómo es cortado el otro. Una de las cosas que más me impacta del libro de Nehemías, cuando se hace el segundo templo, cuando es explicada la Torá, leída la Torá delante de todos los que habían vuelto del cautiverio y de la dispersión en la construcción de tanto los muros del templo y de los muros del templo y del templo en sí, del segundo templo, dice la palabra que ellos lloraban cuando escucharon la Torá. Lloraban porque ellos venían de la dispersión, venían del cautiverio, y lloraban porque los padres habían sido desobedientes y la consecuencia de la desobediencia había sido la dispersión y el cautiverio. Sin embargo, los levitas que le estaban explicando decían: no pueden llorar el día de hoy, porque hoy es un día sagrado y de mucha alegría. Era la fiesta de los tabernáculos. Yo los invito a que busquen Nehemías, no ahorita, pero que lo estudien en su casa. El libro de Nehemías, capítulo 8, 9, nos habla sobre esto. Y una cosa que me impactó, que lo compartí con los caballeros en la clase, es que dice que tenían que buscar árboles frondosos, ramas frondosas para hacer la azúcar, para hacer las bendiciones, fruto de árbol frondoso. Y hay algo ahí bien específico que me gustó mucho, que dice: y buscar olivo natural y olivo silvestre. Y eso me impactó. Porque a lo que se refiere justamente Rav Shaul es al olivo natural y al olivo silvestre. Y creo que todos hemos estudiado esto cuando hemos entrado dentro de los caminos de la Torá, de redención y del camino del judaísmo a través de Mashiach Yeshua, de que somos ese olivo silvestre injertado en el olivo natural y nos alimentamos de su savia. ¿Es así? Lo hemos estudiado. Pero ya en el libro de Nehemías hablaba sobre el olivo natural y el olivo silvestre separados. Pero con la venida de Mashiach, insertados como uno solo. Y este escrito de Rav Shaul, por tanto lo apedrean, por decirlo así, con palabras y con interpretaciones. No, que muchos dicen: Rav Shaul negaba la Torá, negaba su judaísmo, pero visto de un punto de vista, perdón la redundancia, de doctrina. Pero la persona que ara, cuando digo ara, es porque cuando usted lee la Torá, cuando usted lee la Biblia, la Tanaj, cuando usted la estudia, usted está arando. Usted está haciendo el trabajo de un sembrador y tiene que arar, quitar las piedras. Todo el que sabe que ha sembrado tiene que quitar piedras, maleza, preparar la tierra, poner la semilla, sembrar, escarbar la tierra. Y es un trabajo arduo. Así es estudiar la Torá.
Usted no viene para acá los Shabbat, y creo que el rabino está de acuerdo conmigo en esto. Usted no viene para escuchar al que va a disertar sobre la parashá. No. Usted ya estaba estudiando, estaba escarbando durante toda la semana la parashá, para cuando venimos en el Shabbat simplemente compartimos ideas y revelación del Eterno para el que está dando la parashá, pero también de cada uno de ustedes, porque en la clase todos aprendemos de cada uno. Y lo hermoso de la revelación es que cuando escarbamos y escudriñamos los escritos de Rab Shaul, nos damos cuenta que era el mensaje de la unión entre el pueblo elegido y los gentiles como un solo pueblo. Amén. Y este escrito es hermoso. Vamos a leerlo. Romanos capítulo 11, 25, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Diga misterio. Que para muchos, por seguir doctrinas, seguirá siendo un misterio. Para que no seáis arrogantes acerca de vosotros mismos, que un endurecimiento parcial ha ocurrido a Israel, hasta que entre la plenitud de los gentiles. Diga plenitud de los gentiles. 26. Y así todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión un libertador que quitará de Jacob la impiedad. Eso lo decimos todos los días en la Midá. Y este será mi pacto con ellos cuando quite sus pecados. Ciertamente, en cuanto a la palabra, al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son muy amados por causa de los padres. Aquí está hablando el judaísmo tradicional. Ojo, estamos hablando de los tiempos posteriores a Mashiach Yeshua, y han pasado 2000 y pico de años y aún seguimos en la misma situación. Repito el 28. Ciertamente en cuanto a la palabra, el evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son muy amados por causa de los padres. Diga, de los padres. Porque Israel es salvo no por su mérito, sino por el mérito de Abraham, de Isaac y de Jacob. Leí, haciendo una pausa aquí, con respecto a Abraham, Isaac y Jacob. No, que ahora tienen una tradición de invitar a los muertos en Sukkot, ¿no? ¿Sabe que en Sukkot están los ushpisim, ¿no? Los visitantes. El primer día Abraham, Isaac, Jacob, ¿ah? Moshe, David, Aarón y... No, falta uno. ¿Quién? Joseph, exactamente, Joseph. Y Joseph es el último, porque nos llama a santidad. Joseph estuvo dispuesto a caminar con el Eterno, ¿sabían? ¿Por qué? Porque aguantó todo con tal de serle fiel a Él. Estuvo dispuesto a estar en la cárcel porque estaban hablando algo que Él no había hecho. Pero por obediencia al Eterno estuvo dispuesto. Déjame decirte que cuando estás dispuesto a caminar con el Eterno, así estés en un pozo, el Eterno te va a elevar a puestos de autoridad. El Eterno te va a bendecir y va a prosperar todo lo que tú hagas. Amén. La obediencia trae eso. 29. Porque irrevocables, diga irrevocables, son los dones y el llamamiento de Dios.
el llamamiento de Dios. ¿Y a quién nos recuerda esto? A Jonás. Porque aunque se quiso escapar, así le envió la naturaleza. Y creo que una de las cosas, cuando toda la gente se quiere escapar de ese llamamiento del Eterno, es dormir. Diga dormir. Entrar en un letargo, en un adormecimiento. Este país, el liderazgo y muchos, no sé cómo llamarlo, han hecho sus pactos perversos, y en el mundo también, para que haya un adormecimiento, para que los liderazgos duerman, para que los liderazgos sean engañados. Pero el Eterno, a través de su naturaleza, remueve los cimientos. A través del agua remueve los cimientos de una persona y lo despierta. ¿A quién? El gentil, asustado. Levántate tú que duermes. Levántate tú que duermes. Siempre han hablado de los profetas, voz de shofar. Oye, cualquiera que esté durmiendo y escuche una voz de shofar, mire, ese se va a levantar y va a decir, ajá, llegó mi hora de ponerme las pilas. ¿Ah? El Eterno está tocando su shofar en los 4 confines de la tierra. Y ustedes no se imaginan, ustedes pueden pensar, no, es que nosotros somos un pequeño remanente aquí en Caracas, en Venezuela. Estamos solos. No. En todas las ciudades del mundo hay un remanente. Y el Eterno está tocando su shofar y está moviendo corazones. Déjame decirte que es un tiempo de adormecimiento y de depresión. Diga depresión. A tal punto que las personas creyentes y los líderes sobre todo entran en depresión. La depresión está abarrotando al mundo. La gente está sonriendo con risas efímeras de lo que acontece alrededor, pero realmente por dentro se están muriendo. Por dentro no quieren seguir, quieren tirar la toalla, porque hay una gran depresión en mucha gente. Y estoy hablando de los creyentes, ojo, de los creyentes. Levántate tú que duermes. De millones de personas, el Eterno te escogió a ti desde antes de la creación. El Eterno escogió tus labios para que pudieras decir bendiciones en su presencia. El Eterno escogió tu corazón como un sacrificio vivo delante de su presencia. El Eterno escogió tus ojos para que cuando los abrieras y vieras hacia el horizonte, dijeras, el Eterno hizo los cielos y la tierra. Que cuando escuches el viento en los árboles y el trinar de las aves, digas, la creación exalta tu presencia, cuánto más yo te adoro, Padre mío. El Eterno escogió tus manos para levantar al más necesitado. El Eterno escogió tus piernas para caminar al que más lo necesita y ayudarlo.
El Eterno escogió tus labios para que puedas consolar al que necesita consuelo. Si vemos un hombre que entró en depresión terrible, es Eliyahu justamente. Un hombre fuerte, creo que uno de los profetas, wow, tremendo, pero sin embargo que se escondió en una cueva y estaba tan, pero tan deprimido que pensaba que estaba solo y le decía al Eterno, estoy yo solo solamente. Y el Eterno le dice, no, hay 7,000 que no han doblado sus rodillas. Wow, tremendo. Sin embargo, dice la palabra que estaba tan triste y deprimido Elías, que el Eterno mandaba un ángel para consolarlo mientras descansaba. Y si tú te sientes que andas en una depresión o andas deprimido por algo, déjame decirte que el Eterno envió un ángel para consolarte. Si tú ves a alguien que está en un problema o que está en una situación, no es para que lo juzgues, lo señales, no. Es para que lo consueles. Es para que le lleves palabras de aliento y de amor, así como Mashiach lo hacía con el que estaba a su lado. Eso es tener misericordia. No caigamos en el mensaje de muchos de señalar a nuestro pueblo Israel. ¿Por qué no aceptan al Mashiach? ¿O por qué esto? ¿Por qué el otro? No, el Eterno está haciendo su trabajo con ellos. Y el Eterno está haciendo su trabajo con nosotros. Pero ¿estamos dispuestos a caminar con Él? ¿O nos vamos a esconder? Dice que el llamamiento y los dones de Dios son irrevocables. Y así como nombramos a Jonás, vimos todo lo que pasó con él. Tuvo que ir a la boca de un pez, estar en el vientre de un pez durante 3 días y 3 noches. Llegar al Seol, a la oscuridad total, para clamar por la misericordia del Eterno. Que no lleguemos a eso. Estemos siempre dispuestos a caminar con el Eterno. Dice el 30, porque así como vosotros en un tiempo fuisteis desobedientes a Dios, pero ahora en la desobediencia de ellos habéis alcanzado misericordia. Mire, este versículo es hermoso. Es hermoso, es increíble para mí. Porque en las Haftará de hoy nos habla sobre eso y quiero culminar con las Haftará después con respecto a este tema. Porque cuando muchos dicen, no, es que Dios despreció a Israel. Israel fue desobediente y fue desobediente y Dios dijo, ya no quiero nada más con Israel. Pero déjame decirte que el Eterno permitió la desobediencia de Israel para que tú y yo pudiésemos entrar dentro de los pactos de Israel. Y eso es algo muchas veces incomprensible para nosotros. Que a través de la desobediencia de un pueblo, nosotros hayamos podido entrar dentro de los pactos del Eterno. Y como hombres, como seres humanos, con nuestro carácter, con nuestro mismo Yetzer Hará, muchas veces quisimos señalar a Israel como que ya Dios no quería nada con Israel. Dice la palabra que la desobediencia, a través de la desobediencia de Israel, el pueblo gentil alcanzó misericordia.
Qué hermosa es la voluntad del Eterno. Qué hermosa es la voluntad del Eterno. ¿Saben por qué? Porque un corazón contrito y humillado fue un corazón que pecó y que fue desobediente. Y sin embargo es un corazón que se derrama absolutamente todo delante de la presencia de Jesús. ¿Por qué yo digo esto? Mira, hermano, cuando nosotros hemos tratado de hacer las cosas adecuadamente, bien, tratando de ser personas justas, nos volvemos como el escriba, fariseo y el recaudador de impuestos. Mientras que uno se daba golpes de pecho arrepentido completamente, el otro decía, gracias porque soy justo. Y no es que el Eterno escuche la oración de uno o deje de escuchar la oración del otro. No, para nada. El justo tiene sus méritos, por supuesto que sí. Pero resulta que una persona que ha desobedecido y que ha pecado es una persona que derrama toda su vida sin dejar nada, absolutamente nada para sí delante de la presencia de Hashem. Mientras que el justo dice algo, pero se queda con muchas cosas para él. Por eso, cuando hemos entrado en una desobediencia o en algo que no está bien, aún así debemos darle gracias al Eterno, porque esa situación permitió que se rompiera la vasija dura de mi corazón y poderme derramar como un ungüento delante de su presencia, con un olor fragante delante de su presencia, porque el olor fragante justamente es la vida, la sangre, lo que está dentro de nosotros es el olor fragante en la presencia de Hashem. Leo nuevamente el 30. Porque así como vosotros en un tiempo fuisteis desobedientes a Dios, pero ahora en la desobediencia de ellos habéis alcanzado misericordia. Así también ahora estos fueron desobedientes para que por la misericordia mostrada a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Baruch Hashem. Fueron 120 años que Noé estuvo construyendo el arca, dando oportunidad a que todas las personas que estaban alrededor tuvieran un ápice de acercamiento al arrepentimiento, cosa que no hicieron. Y hemos tenido casi 2 milenios desde que fue entregado el Mashiach, para que toda la humanidad entrara en arrepentimiento. Pero déjeme decirle que las puertas se están cerrando. Se está cerrando la puerta de los gentiles. Porque vendrá la misma desobediencia de los gentiles, de la rama de olivo silvestre que ha sido injertado, que también va a ser arrebatado de ese árbol por la desobediencia. ¿Para qué? Para que a través de esa misma desobediencia del gentil, causando celos a nuestro pueblo, vuelvan a los caminos del Eterno. Sí me voy a entender, ¿verdad? Baruch Hashem, qué bueno. Estamos en sintonía. Estamos en un mismo idioma, como la Torre Babel. No me voy a ir por ahí, porque si tocara toda la parashá, estaríamos aquí hasta las 4 de la tarde. Eso es para la clase de la tarde.
31. Así también ahora estos fueron desobedientes para que por la misericordia mostrada a vosotros ellos también alcanzaran misericordia. Porque a todos, escúcheme bien, porque a todos encerró Dios en desobediencia para tener misericordia de todos. Baruch Hashem, mire qué hermosa es esta palabra. Mire, esto que nos está diciendo Rav Shaul es algo hermosísimo. Porque no hay justo ni uno, ni el elegido ni el no elegido. Porque el elegido hizo entrar en desobediencia y al no elegido a través de esa desobediencia también entrara en desobediencia para que después el elegido entrara nuevamente en obediencia. ¿Para qué? Para que el Eterno pudiese mostrar misericordia para todos. El plan del Eterno es un plan perfecto de salvación. El plan es perfecto. Es increíble. Es hermosísimo. Miren, cuando nosotros vemos la Torre de Babel y que tenían un solo idioma y todos estaban de acuerdo a una sola voz, podían conquistar lo que quisieran y el Eterno lo sabía. Y por eso que el Eterno los dispersa a través de los idiomas. Hay un mensaje hermoso que es la salvación y pacto perfecto, que es a través de Mashiach. Y Kefas, al dar el discurso, dice que vino la Ruach del Eterno, el Espíritu Santo, sobre todos ellos como lenguas de fuego. ¿Saben? Cuando decimos lenguas de fuego, no es la y anda la bazuca y todo lo demás, no. Lenguas de fuego es denuedo de la palabra de Hashem. Son espadas que traspasan los tuétanos, los huesos, llega hasta lo más profundo del alma y del corazón. Esas palabras que impactan la vida de una persona. Simplemente somos mensajeros, pero es la Ruach del Eterno el que hace el trabajo. Y dice que ellos hablaban distintos idiomas para que todos comprendieran. Y ese día se convirtieron 3,000. Y estamos hablando de personas que iban al templo de distintas naciones, de distintos idiomas. Pero hay un solo idioma, que es el idioma del amor que el Eterno mostró a través del Mashiach Yeshua, que su sangre fue vertida por todos nosotros, porque en medio de la desobediencia de todos, tanto del pueblo elegido como del pueblo gentil, el Eterno tuviese misericordia como un solo pueblo a través de Mashiach Yeshua. Baruch Hashem. Pacto, obediencia, Mishkan, que es el otro pacto que hace el Eterno con nuestro pueblo Israel, Mashiach, misericordia. Pero hay una palabra clave aparte de la obediencia y es agradecimiento. Diga agradecimiento. En la Torre de Babel, esta generación quería rebelarse en idolatría a una sola voz y no mostraron agradecimiento porque el Eterno los salvó del diluvio. La alegría desmesurada de Noah hace que plantando una viña tomara vino hasta emborracharse. Así me gusta, están afilados. Se nota que todo el mundo, a cada quien Dios le habla por donde más le pega, ¿no?
Y Noah se desvistió y andaba desnudo, algo que en la época no se podía hacer, ¿no? Cuando el Eterno te ha perdonado, cuando el Eterno te ha hecho entrar dentro del pacto, cuando el Eterno te ha mostrado misericordia, y ya te sientes limpio, salvo, y has hecho holocaustos en su presencia, que la alegría no te lleve a desmesurarte, que la alegría no te lleve a desbordarte por caminos equivocados, sino con cordura. Creo que hay una enseñanza que dice que hay 3 facetas del hombre, ¿no? Cuando toma vino, lo enseña en la tradición. Cuando toma las primeras copas, se siente como un león. Se siente imponente, fuerte, sobresale cuando se toma la alegría de un buen vino, ¿no? Cuando usted se toma un buen vino, ¿sí? Oye, nadie toma vino. Ahora nadie toma un vino. Cuando usted se tomaba una cerveza o se tomaba un whisky, algo, él se sentía fuerte, lo disfrutaba, ¿no? Y dice, pero cuando ya se empieza a sobrepasar, ya no se vuelve un león, se vuelve un cerdo. ¿Por qué? Porque empieza a hacer y decir cosas asquerosas. Y cuando se sobrepasa más aún, se vuelve un mono que hace puras tonterías y es capaz de hacer cualquier cosa, inconscientemente, por decirlo así. Que la alegría de la salvación, que la alegría de entrar en el pacto no haga que en tu vida se desmesure ni se desborde. Sé como un león, no vayas a ser como un cerdo o como un mono. Comportarnos, darnos lo que el Eterno, Baruch Hashem, en los tiempos de Noah dio, que muchos en la tradición le han dicho al pueblo gentil, no, es que tú solamente tienes que ser noágida. No sé si ustedes han escuchado ese término, ¿no? No, es que tú no tienes por qué ser judío. No, ese camino no es para ti. Tienes que ser noágida. No idolatría, tratar de comer no ahogado de sangre, tener justo juicio, no asesinar, las cosas normalitas. Todo lo demás, ¿no? Hasta ahí. Ese eres tú, noágida. El Eterno, por la desobediencia de unos, hace que entre la redención del pueblo gentil. Y a través de la redención del pueblo gentil, entra también la misericordia para nuestro pueblo Israel. Muchos refieren, ya para ir culminando, muchos refieren a Israel como que el Eterno rompió los pactos con Israel y ahora es el pueblo gentil, la iglesia nueva, la congregación nueva, nuevo Israel, ¿cómo que llama? La teoría del reemplazo, y no es así. Por favor, acompáñenme en la Haftará del día de hoy, Isaías capítulo 54. Con esto estamos dando por culminado la parashá del día de hoy. Una parashá muy rica, pero quise enfocar esto con la misericordia del Eterno. Caminar con el Eterno. Quiero que se lleve eso en su corazón. Una cosa es ser justo y otra cosa es caminar con el Eterno.
Canta, oh estéril, tú que no dabas a luz. Rompen alabanzas y da voces de júbilo, tú que nunca estuviste de parto, porque más son los hijos de la desolada que los hijos de la casada, dice el Eterno. Ensancha el lugar de tu tienda, extiéndanse las cortinas de tu habitación. No te detengas, alarga tus cuerdas y fortifica tus estacas, porque te extenderás hacia la derecha y hacia la izquierda, y tu descendencia desposeerá las naciones y volverán a poblar ciudades desoladas. No temas, porque no serás avergonzada. No te sonrojes, porque no serás insultada, porque olvidarás la afrenta de tu juventud y del oprobio de tu viudez no te acordarás. Porque marido tuyo es tu hacedor, el Eterno Sebaot es su nombre, y tu Redentor es el Santo de Israel, que será llamado Dios de toda la tierra. Mire este mensaje tan mesiánico que hay aquí. Lo repito, el 5. Porque marido tuyo es hacedor, Elohim Sebaot es su nombre, y tu Redentor es el Santo de Israel, que será llamado Dios de toda la tierra. Como a mujer abandonada y abatida te vuelve a llamar el Eterno, y como a esposa de juventud que ha sido repudiada, dice tu Dios. Por un breve momento te abandoné, pero te volveré a recoger con grandes misericordias. En un arrebato de ira, por un breve momento escondí mi rostro de ti, pero con gran compasión tendré misericordia de ti eternamente, dice el Eterno, tu Redentor. Porque esto me será como las aguas de Noah. Juré que las aguas de Noah nunca más pasarían sobre la tierra. Asimismo he jurado que no me enojaré contra ti ni te reprocharé. Aunque los montes se muevan y tiemblen los collados, mi misericordia no se alejará de ti, ni será anulado mi pacto de paz, dice el Eterno, que tiene compasión de ti. Amén. Baruch Hashem. Avinu Malkeinu, gracias Hashem por tu redención. Y en esta hora queremos bendecir a Israel. Queremos bendecir la tierra de Israel. Que tu diestra poderosa esté sobre Israel en estos momentos. Que tu protección esté sobre Israel en estos momentos, Hashem. Bendice a las fuerzas de defensa israelíes, Hashem. A ellos, sus familias. Que 24/7 están constantemente allí, protegiendo físicamente al Estado de Israel, a la tierra de Israel. Bendice sus vidas, bendice sus familias, Hashem. A los líderes políticos y religiosos que hay en Israel. Que tengan temor de ti y de tu Torah en todas las decisiones que les toque tomar. Y sean bendecidos ellos y sus familias también, así. A los que están en el Kotel día y noche intercediendo por la paz de Jerusalén y la paz del mundo. Sea tu bendición sobre sus vidas, sobre ellos y sus familias. Y sobre todo ese remanente que pregona que Mashiach, Yeshua, es sobre Israel, también se ha bendecido sobre sus vidas y sobre sus familias, y que no carezcan de absolutamente nada, Hashem.
y sobre todo el Am Israel, de todo el mundo, de todos los pueblos donde hay un remanente de Israel, y de todos los que se adhieren a la Torá y a Israel por los méritos de Mashiach Yeshua, sea tu benevolencia, tu misericordia y tu fortaleza en estos momentos, Hashem. Y que nos puedas unir como un Ehad, como un solo pueblo, para bendecirte y proclamar tu pronta venida con Mashiach Yeshua. Que sea tu poderío, que sea tu ejército celestial cubriendo al Am Israel a nivel mundial, Hashem. Y que nos des la fuerza para enfrentarlo a lo que va a venir sobre nosotros, Hashem. Que estemos dispuestos a caminar contigo en medio de todo lo que va a venir en contra de Israel. Que estemos dispuestos a caminar contigo, Hashem, porque vendrán tiempos difíciles. Y solamente los fieles y el remanente que esté dispuesto a caminar contigo pasará estas pruebas. Ten misericordia sobre todo Israel, Hashem. Ten misericordia sobre los creyentes aquí en Venezuela también, Padre. Aunque se levanten dioses, tú eres el creador de los cielos y la tierra. Y tú sanas nuestra tierra. Tú sanas esta tierra también, Padre Santo. Que sea tu bendición, tu misericordia sobre cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por los méritos de Mashiach Yeshua. Amén y amén. Agradecemos a todas las personas que nos ven por Instagram. Gracias por su tiempo. Que puedan darle like a esta publicación y puedan compartirla también. Gracias a ellos. Y Shabbat Shalom para todos.